Me llamo Beverly White, tengo 70 años, y solo ahora siento que puedo hablar de esto con la calma y claridad que este tipo de experiencia necesita. Durante más de 40 años fui líder de alabanza en una iglesia bautista en un pequeño pueblo del interior de Texas. Era una de esas iglesias que se llenan los domingos, con el coro bien afinado, trajes impecables y sonrisas que esconden más de lo que muestran. Yo era vista como una mujer de oración, un ejemplo a seguir. Las hermanas me llamaban el ángel del altar y yo fingía modestia, pero por dentro alimentaba un orgullo que apenas podía contener. La verdad, y me duele admitirlo, es que durante todo ese tiempo mi fe era una actuación. Todo. Mi vida espiritual era como una casa bien decorada por fuera, pero llena de habitaciones cerradas por dentro. Sabía exactamente qué decir, cuándo levantar las manos, cómo llorar en los momentos justos. Y lo más triste, aprendí a emocionarme con las canciones sin dejar que ninguna me transformara de verdad. Guardaba rencores como quien guarda cartas viejas que no quiere tirar. Orgullo, envidia, celos espirituales. Lo escondía todo bajo una sonrisa ensayada y una voz afinada. A veces, al terminar de dirigir la alabanza, bajaba del altar sintiéndome vacía, sola, como si acabara de interpretar un papel en una obra que ya no tenía sentido. Pero aún así, seguía, porque el personaje era más fuerte que la verdad. Recuerdo exactamente el día en que todo cambió. Era un domingo como cualquier otro. Yo había llegado temprano a la iglesia, como siempre, con mi carpeta de partituras en una mano y mi Biblia bien marcada en la otra. Tenía ese vestido azul que usaba solo en ocasiones especiales y mi cabello recogido con precisión milimétrica, como si cada hebra fuera parte del decorado. La alabanza salió perfecta, al menos desde fuera. La gente lloraba, levantaba las manos, algunos caían de rodillas, pero yo estaba pensando en qué tan bien sonaba mi voz ese día. Fue justo después del último canto, cuando el pastor subió al púlpito, que sentí un calor extraño subir por mis piernas, como si algo dentro de mí se estuviera soltando. Mi visión comenzó a nublarse y sentí que el aire se me iba, como si estuviera siendo absorbida hacia dentro de mí misma. Pensé que era un desmayo, nada más. Pero cuando abrí los ojos, no estaba en el piso de la iglesia, no al menos en el sentido físico. Vi mi cuerpo tirado junto al altar, gente corriendo, mi amiga Marta llorando y gritándome al oído. Pero lo veía todo desde arriba, como si estuviera flotando, suspendida en una especie de calma extraña. No había dolor, no había miedo, solo una conciencia profunda de que había dejado de respirar. Era como si mi alma se hubiera despegado sin esfuerzo, como una hoja que cae al final del otoño. Y en medio de ese silencio, que no era silencio porque podía oír todo con una claridad imposible, sentí que una presencia se acercaba, no caminando, no volando. Era más como si llenara el espacio mismo, como si la realidad entera se abriera para darle paso. Y entonces supe que estaba a punto de enfrentar algo mucho más grande que un simple desmayo. No puedo explicar cómo lo supe, pero entendí de inmediato que estaba delante de Jesús. No era como en los cuadros que colgaban en las paredes de la iglesia, con túnica blanca y ojos claros. No, era algo completamente distinto. Era luz, una luz viva, intensa, pero que no hería los ojos. Era como si pudiera ver cada rincón de mi alma reflejado en esa presencia. Y no me habló con palabras, pero cada pensamiento que me llegó fue como una descarga directa al corazón. No había juicio en su mirada, pero tampoco había espacio para fingir. Frente a él, todo se volvía verdad. Y ahí estaba yo, la mujer del altar, la que sabía todos los versículos, la que había enseñado a tantos sobre adoración, completamente desnuda por dentro. Sentí vergüenza, pero también sentí que por primera vez en mi vida alguien me veía tal como era,
sin filtros, sin títulos, sin canciones que encubrieran mis silencios. Y entonces, sin que él dijera una sola palabra, comencé a ver escenas de mi propia vida. Era como si estuviera proyectada delante de mí una película que no podía pausar. Me vi en esos momentos en que fingía orar, cuando en realidad mi mente estaba ocupada en quién estaba mirándome. Me vi guardando ofensas por años, levantando manos al cielo mientras mi corazón estaba amarrado al rencor. Me vi juzgando a otros desde el altar, criticando sus debilidades mientras ocultaba las mías. Y una frase, suave pero firme, retumbó dentro de mí. Esto no es entrega. Esto es escapar disfrazado de adoración. Sentí como si me hubieran arrancado el alma del pecho. Fue devastador. Todo en lo que había basado mi identidad espiritual se derrumbaba en segundos. Y lo peor, yo sabía que él tenía razón. Yo sabía que durante años me escondí detrás del altar. Me costaba mirar. Quería cerrar los ojos, huir, taparme la cara. Pero allí no había párpados ni sombra donde esconderse. Cada recuerdo, cada momento de hipocresía espiritual, cada vez que dije aleluya con el corazón lleno de rabia, estaba allí, expuesto como si el alma tuviera cicatrices que nadie más había visto, pero que él había contado una por una. Pero lo que más me impactó no fue el dolor de ver mis fallas, sino la tristeza en su rostro. No era enojo, era un dolor profundo, como el de alguien que había esperado por mí toda una vida y yo nunca llegué realmente. Lloré. No sé cómo lloré, porque no tenía cuerpo, pero sentía las lágrimas como un río dentro de mí. Y entonces, él dijo, sin mover los labios, pero directo a mi espíritu, el altar es para rendirse, no para esconderse. Esa frase me atravesó con una fuerza que no puedo describir. Sentí que todo dentro de mí se partía en 1000 pedazos. Después de eso, fue como si algo se rasgara en el espacio. Una especie de cortina se abrió y comencé a ver cosas que no eran solo sobre mí. Eran otros líderes, pastores, ministros, personas que yo conocía, algunos incluso que había admirado profundamente. Los veía en sus iglesias, con trajes caros, con Biblias abiertas y palabras bonitas, pero con ojos vacíos. Vi uno, un pastor muy querido, sonriendo en el púlpito mientras acariciaba un pecado escondido como quien alimenta un animal en la oscuridad. Vi a una ministra predicar sobre pureza mientras su alma gritaba por perdón. Era como si se me mostrara un mapa de hipocresías santificadas, una red de apariencias cuidadosamente construidas sobre cimientos quebrados. Me dolía verlos, porque yo era uno de ellos. Entendí entonces que no era la única que usaba el altar como máscara, y eso me heló el alma. Las imágenes seguían desfilando frente a mí como una secuencia interminable. No eran solo rostros. Podía sentir los pensamientos ocultos, los temores, las envidias espirituales, las comparaciones disfrazadas de humildad. Todo estaba a la vista. Nada podía esconderse en esa dimensión. Vi a un joven pastor que siempre hablaba con voz temblorosa sobre la presencia de Dios y al mismo tiempo luchaba en secreto con adicciones que nunca tuvo el valor de confesar. Vi cómo algunos se arrodillaban en público, pero en privado solo doblaban las rodillas para alimentar su propia imagen. El contraste me golpeaba fuerte, porque yo los conocía. Algunos incluso oraban conmigo. ¿Cómo podía ser que estuviéramos tan lejos del corazón de Dios y tan cerca del centro del escenario? Y la voz volvió, suave pero firme. El juicio empieza por mi casa. No era una amenaza. Era una advertencia, era una llamada urgente a despertar de un sueño viejo, polvoriento y cómodo. En ese momento, una especie de dolor inexplicable me recorrió. No físico, era como un fuego interno que quemaba la mentira, como si cada rincón de mi alma estuviera siendo purificado a la fuerza.
Sentí que algo se desprendía de mí, como si toda esa imagen que había construido durante décadas estuviera siendo arrancada capa por capa. Era aterrador, pero al mismo tiempo liberador. Y entonces, por primera vez, me arrodillé de verdad, no con el cuerpo, sino con el alma, y lloré desde un lugar tan profundo que ni siquiera sabía que existía dentro de mí. No pedí nada. Solo dije: perdóname, no quiero esconderme más. Fue en ese instante que lo sentí más cerca, no como una figura lejana en un trono, sino como alguien que se agachaba a mi nivel, que me levantaba con ternura, como si siempre hubiera estado esperando ese momento. No me habló con palabras, pero sentí su amor como una ola que lo llenaba todo. Después de eso, todo cambió de tono. La atmósfera dejó de ser juicio y se convirtió en revelación. Era como si él quisiera mostrarme algo más grande que mi propia historia. Me llevó, no caminando, sino como si mi espíritu se desplazara por pensamientos hacia un espacio donde podía ver iglesias enteras. No edificios, almas, comunidades enteras envueltas en rutinas vacías, alabanzas mecánicas, predicaciones construidas más para impactar a la audiencia que para tocar el corazón de Dios. Vi coros afinados que cantaban con los labios, pero no con el alma. Vi luces, humo, escenarios impresionantes y corazones secos, completamente desconectados de la fuente. Y entre todo eso, Él me mostró a personas sencillas, humildes, escondidas, que adoraban desde un rincón con el corazón completamente rendido. Gente que nadie aplaudía, pero que el cielo reconocía como verdaderos adoradores. Me quebré otra vez. Me di cuenta de lo lejos que habíamos llegado, de lo que habíamos perdido. Entonces, como si mi espíritu hubiera sido arrastrado hacia otro nivel aún más profundo, vi una sala completamente blanca, sin paredes, sin techo, sin piso, solo blanco. Y ahí muchas voces clamaban, voces que no podía ver. Algunas lloraban por misericordia, otras gritaban de rabia, otras simplemente murmuraban sin cesar, palabras que no comprendía, y entre ellas vi rostros de líderes que habían caído, otros que aún estaban de pie pero tambaleando. Sentí que ese lugar era como una antesala del juicio, no el juicio final, sino un espacio donde las decisiones eternas comenzaban a ser confrontadas. Y entonces escuché como un eco profundo: muchos serán avergonzados en aquel día, no por lo que hicieron, sino por lo que pretendieron ser. Esa frase me partió el alma en dos. Yo había vivido pretendiendo. Sonreía para agradar, adoraba para ser vista, hablaba de Dios sin realmente conocerlo. Y ahora por primera vez todo eso caía como una torre mal construida. No sé cuánto tiempo estuve en ese estado. Allí no existía el reloj. No había sol ni luna, solo esa eternidad suspendida que parecía extenderse por dentro más que por fuera. Lo siguiente que recuerdo fue algo que jamás voy a olvidar. Una puerta. Pero no era una puerta como las que conocemos. Era más bien como un umbral de luz pura, intensa, que latía como si estuviera viva. Y del otro lado sentí una paz tan profunda que mi alma casi se lanzó hacia allí. Era una sensación de hogar, pero no como el que tenía en la tierra. Era como si todo lo que siempre busqué estuviera al otro lado. Pero justo cuando iba a cruzar, la presencia de Jesús se interpuso, no de manera agresiva, sino con firmeza y ternura, y me habló, esta vez con palabras. Su voz no era como la humana, era como muchas aguas, suave y poderosa al mismo tiempo. Me dijo, aún no, debes volver, hay algo que debes decir. Y en ese instante lo entendí todo. Cada visión, cada dolor, cada lágrima, no era solo para mí. Yo debía hablar, yo debía advertir, no como una predicadora más, no desde un altar adornado, sino desde las cenizas de lo que fui. Era una comisión, no una opción. Vi en mi mente la imagen de la iglesia donde servía. Vi los rostros de mis hermanas del coro,
del pastor, de los miembros, de tantos otros que, como yo, habían aprendido a fingir bien. Y sentí el peso de la responsabilidad como una carga santa. Diles que me importa más su rendición que su presentación. Diles que no quiero más máscaras en mi casa. Esas palabras quedaron grabadas como fuego en mi interior. Y entonces, con una fuerza que no sé de dónde vino, comencé a ser arrastrada hacia atrás. Sentí que caía, como si el alma regresara a través de un túnel sin paredes, solo energía, viento, vibración. Y lo último que escuché fue: despierta. Desperté en un hospital, con un dolor físico que no había sentido antes. Mi cuerpo estaba débil, pero mi espíritu estaba más vivo que nunca. Mis ojos se abrieron y lo primero que vi fue a Marta, mi amiga, con los ojos rojos de tanto llorar, sosteniéndome la mano como si mi vida le perteneciera. Vi al médico que se acercaba con una expresión de asombro, sin comprender cómo había sobrevivido al colapso. Pero yo no podía dejar de pensar en lo que había vivido. Recordaba cada palabra, cada visión, cada momento con una claridad aterradora. Había regresado, sí, pero no de la manera que pensaba. Mi misión ahora era distinta. Sabía que debía hablar, debía advertir a todos lo que había visto, lo que había experimentado. No podía seguir en la misma vida, no podía volver a ser la misma. Y mientras escuchaba las voces de mis amigos y familiares preguntando qué me había pasado, sabía que algo dentro de mí ya había muerto. Ya no podía vivir en la misma hipocresía. Tomé la decisión casi inmediatamente. Dejé mi puesto de líder de alabanza, dejé la iglesia en la que había servido durante años, dejé mi reputación, lo dejé todo, porque lo que vi no era un juego, lo que vi no era para ser guardado. Me sentí como un vaso vacío que necesitaba ser llenado de nuevo, pero ahora de una manera auténtica, y a medida que compartía mi testimonio, algo en el aire cambiaba. Al principio algunos se rieron, otros me miraron con desconfianza, pero yo sabía que mi responsabilidad ya no era agradar a nadie, era advertirles. Y me dolía ver a tantos seguir adelante como si nada hubiera pasado, sin siquiera cuestionarse si su adoración era sincera. Vi que muchos seguían sirviendo, pero no de corazón, sino como una rutina, como una función. Y eso, para mí, ya no era suficiente. Con el paso de los días, algo comenzó a cambiar en mí. Ya no podía ver las cosas de la misma manera. Las personas que antes admiraba por su conocimiento y habilidades espirituales, comenzaron a mostrarme una cara diferente. Unos, especialmente aquellos que ocupaban puestos de liderazgo, parecían más preocupados por su imagen que por la verdadera entrega a Dios. Comencé a ver con claridad la diferencia entre la espiritualidad auténtica y la fachada. No era que estuvieran haciendo cosas malas necesariamente. Es más, la mayoría de ellos seguían en sus ministerios, pero ya no los veía con los mismos ojos. Era como si algo dentro de mí me permitiera ver más allá de las palabras y las apariencias, hasta el fondo de sus corazones. Y entendí algo que nunca antes había comprendido. Muchos estaban tan atrapados en la performance religiosa que ya ni siquiera podían distinguir lo que era de Dios y lo que era solo para impresionar. Pasaron semanas antes de que me atreviera a contar todo lo que había vivido, pero sabía que no podía seguir guardando esa experiencia dentro de mí. Cada vez que cerraba los ojos, sentía el peso de esa verdad en mi alma, como una carga ligera pero constante. Lo más impactante, lo que me dejaba sin aliento, era la verdad sobre los altares, las iglesias, los templos, esos lugares donde muchos buscan refugio, donde las personas se sienten seguras en su fe, pero que a veces son solo escenarios para un acto. Un acto en el que todos parecen estar interpretando un papel que a veces es más importante que la verdadera transformación interna. Y cuando lo entendí, me sentí invadida por una paz rara,
pero también por una tristeza profunda, porque no podía evitar pensar en todos esos años que pasé dentro de esa mentira. No sabía si podría volver a ser la misma persona después de todo lo que había visto, después de todo lo que me había sido revelado. Algo extraño sucedió después de mi regreso. Aunque sentía el peso de mi misión de advertir a otros, había algo en mi corazón que ya no podía ignorar. El tiempo pasó y vi cómo muchos de mis amigos y hermanos en la iglesia seguían sus vidas sin cuestionarse nada. Algunos, con una sonrisa en sus rostros, continuaban con sus responsabilidades, pero al mirarlos podía ver que algo les faltaba. La pregunta constante en mi mente era, ¿por qué seguir adelante si no es con todo el corazón? Me di cuenta de que había algo profundamente transformador en reconocer nuestra debilidad, en no tener miedo de mostrar quiénes realmente somos ante Dios. Lo que vi en ese encuentro espiritual no era un castigo, sino una invitación a vivir de manera auténtica, sin máscaras, sin adornos, sin pretensiones. Lo que me hizo temblar en ese momento también fue lo que me liberó, el hecho de que Dios no quiere nada de lo que hacemos solo para aparentar, sino lo que hacemos con sinceridad. Fue en un pequeño encuentro con un grupo de amigos donde me sentí más viva que nunca. Decidí no esconderme más ni mis dudas ni mis miedos. Había dejado el escenario, pero en su lugar había encontrado un lugar mucho más grande, el corazón de aquellos que, al igual que yo, no se sentían suficientes, pero aún así buscaban a Dios. Compartí mi testimonio con cada detalle, cada emoción que sentí, y algo increíble sucedió. Las personas comenzaron a abrirse, a mostrar sus propias heridas, sus propias luchas. Vi en sus ojos la misma rendición que sentí cuando estuve frente a Él. Vi esa misma búsqueda sincera. Y entonces comprendí, la verdadera iglesia no está hecha de edificios ni de seguidores perfectos. Está hecha de corazones humildes, dispuestos a ser verdaderos en su adoración, dispuestos a caer y levantarse, a pedir perdón y a perdonar. La verdadera iglesia no necesita luces, ni aplausos, ni escenarios. Solo necesita un altar vacío, listo para ser llenado con vidas sinceras. Recuerdo que una noche, mientras caminaba por las calles solitarias cerca de mi casa, me sentí invadida por una paz tan profunda que casi podía escucharla. Era como si la misma esencia de Dios estuviera a mi alrededor, envolviéndome en una calma infinita. Ya no tenía miedo de lo que había visto en ese lugar, ya no temía al juicio, porque entendí que lo que realmente importa es estar dispuesto a ser transparente, a mostrar lo que hay dentro. Vi a tantas personas buscando ser lo que no eran, ansiosas por las expectativas de los demás, por los estándares de la iglesia, pero todo eso desapareció de mi mente. Ahora, la única expectativa que importaba era la de ser auténtica con mi Creador. Pasaron varios meses después de ese encuentro, y aunque sentí que mi vida había dado un giro radical, también comprendí que el cambio no era solo para mí. Comencé a ver pequeños destellos de transformación en quienes me rodeaban. No era algo espectacular ni dramático, sino algo mucho más silencioso, pero profundo. Las personas comenzaron a compartir más abiertamente sus luchas, sus dudas, sin miedo al juicio, sin esconderse detrás de una fachada de perfección. Esa fue la verdadera revelación para mí. No se trata de vivir una vida sin fallos, sino de vivir una vida rendida, consciente de nuestras imperfecciones, pero confiando en la gracia que nos cubre. El altar ya no era solo un lugar físico. Ahora lo veía como un espacio interior, un momento en el que no importaba lo que pensaran los demás, sino lo que Dios veía en lo más profundo de mi ser. Y fue así como el testimonio comenzó a ser más que palabras. Mi vida se transformó en algo que nunca imaginé,
una vida de total transparencia. No me importaba lo que la gente pensara de mí, porque finalmente entendí lo que significaba ser amado por Dios tal como soy. Comencé a caminar por la vida sin máscaras, sin intentar encajar en moldes que nunca me habían quedado bien. Vi cómo, poco a poco, las personas que se cruzaban en mi camino comenzaban a soltar sus propias cargas, a dejar atrás las falsas apariencias. No era algo que yo pudiera hacer por ellos, pero era algo que podíamos hacer juntos, como comunidad, sin miedo a lo que los demás pudieran pensar. De alguna manera, esa rendición compartida, ese proceso de entrega sincera, comenzó a sanar corazones. Y me di cuenta de que el verdadero poder de Dios no se encuentra en los milagros visibles, sino en los cambios invisibles que ocurren cuando nos decidimos a ser sinceros con Él y con nosotros mismos. No sé si alguna vez podré comprender completamente lo que sucedió esa mañana en la iglesia. Lo que sé es que mi vida cambió de manera irreversible. Ya no era la misma mujer que vivió durante años entre la fachada y la apariencia. Ahora soy alguien que busca la verdad, sin temor a enfrentar la oscuridad dentro de mí, porque sé que Él está allí, en medio de todo, esperando que nos rindamos por completo. Y aunque el camino no es fácil, ahora puedo caminar con una paz que no tiene explicación, sabiendo que al final no se trata de ser perfecto, sino de ser genuino. Mi alma ya no está atrapada en la rutina, sino libre para ser lo que fue creada para ser, un corazón que adora, sin necesidad de mostrar nada más. Con el tiempo, mi vida siguió adelante, pero ya no era la misma. A veces, cuando me encuentro frente a un espejo, me cuesta reconocer a la mujer que fui antes de esa experiencia. Me sorprende cómo pude vivir tanto tiempo sin realmente estar viva, cómo pude sonreír y predicar sin saber lo que era ser completamente sincera con Dios. Sin embargo, lo que más me impresiona ahora es la paz profunda que siento cada vez que me acerco a Él. No porque mis circunstancias hayan cambiado, sino porque mi corazón finalmente se ha alineado con lo que Él desea: autenticidad. En ese lugar de honestidad he encontrado más consuelo que en cualquier logro espiritual, en cualquier aplauso o en cualquier reconocimiento. A veces, al mirar a mi alrededor, veo personas atrapadas en la misma rutina, luchando por cumplir expectativas que no son las de Dios, sino las de un mundo que nos enseña a ser suficientemente buenos. No puedo evitar recordar lo que vi en ese momento tan crucial de mi vida: las almas que buscaban en el lugar equivocado, la iglesia convertida en un espectáculo vacío. Mi corazón se estremece cada vez que escucho de alguien que vive bajo la falsa idea de que ser un buen cristiano es tener la imagen correcta, hacer las cosas bien, seguir reglas sin cuestionar. Y ahora sé que lo que realmente cuenta es estar dispuesto a abandonar esa fachada, a rendirnos completamente y a ser transformados por su amor. Es una llamada a vivir sin miedo al juicio, sin temor a fallar, pero siempre con la disposición de levantarse y seguir. Hoy, al compartir esta experiencia, siento una mezcla extraña de gratitud y tristeza. Gratitud porque, a pesar de todo, algo tan doloroso me ha dado una paz que jamás imaginé. Tristeza, porque sé que muchos aún viven como yo lo hacía antes, atrapados en una fachada que jamás podrá ser suficiente para llenar el vacío interior. Sin embargo, mi mayor esperanza es que lo que he vivido pueda servir de advertencia, de inspiración o simplemente de consuelo para aquellos que aún luchan con la idea de ser verdaderos. He aprendido que, a veces, las pruebas más duras nos conducen a las revelaciones más profundas, y que, en medio de nuestra debilidad, Dios tiene el poder de hacernos más fuertes, más humanos, más llenos de su gracia. Mi vida no será jamás la misma, y sé que aún me queda mucho por aprender. Pero lo que puedo asegurar es que ya no busco la perfección ni la validación humana.
Hoy lo único que me importa es ser genuina en mi relación con Él y con los demás, porque al final todo lo que Él busca es un corazón que se entregue completamente, sin pretensiones ni máscaras. Y esa es la verdadera libertad, la libertad de vivir no como los demás esperan, sino como Él siempre soñó que viviríamos.